¿Recuerdan que les dije que era muy importante la cantidad de electrones que tenía un átomo en su último nivel? ¿Y eso por qué es importante? Porque todos los elementos, todos los átomos de los elementos, quieren cumplir con la regla del octeto, que significa llegar a tener 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Para qué? Para tener estabilidad. Los 8 electrones en su último nivel de energía le confieren estabilidad química. Si ustedes observan la tabla periódica, los que tienen 8 electrones en su último nivel son el neón, el argón y de ahí para abajo todos los gases, que por eso se llaman gases nobles o gases inertes. Inertes quiere decir que no reaccionan. El único que no tiene 8, tiene 2, es el helio. Y el único que se conforma y logra su estabilidad con 2 electrones es el hidrógeno, que tiene un solo electrón, su número atómico es 1, y si consigue uno más, llega a la configuración electrónica del helio y ya está estable. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, que todos los elementos buscan conseguir electrones para llegar a la configuración del gas noble que está después que ellos, si ellos ganan electrones, pero también puede ocurrir que los pierdan. Y si los pierden, ¿qué pasa? Van a llegar a la configuración del gas noble que está antes que ellos. Eso Jorgelina ya se los va a explicar también muy bien. Ahora bien, vamos a seguir con esto. Quedándonos claro que lo necesario es tener 8 electrones en su último nivel, vamos a ver cómo se comportan los elementos, los átomos de los elementos, cuando se encuentran, cómo se comportan químicamente, es decir, cómo se enlazan. Vamos a tomar como ejemplo el agua. Ustedes saben que el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cómo lo vamos a simbolizar nosotros? Vamos a poner el oxígeno en el medio y los 2 hidrógenos a su costado. El hidrógeno tiene un solo electrón, se lo vamos a dibujar. Y el oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense, el oxígeno decimos que tiene 6 y quiere tener 8. ¿Qué hace? Le pide prestado 1 a cada hidrógeno. Le pide prestado 1 a cada hidrógeno y llega a tener 8. Y logra la estabilidad. Y el hidrógeno dijimos que se conforma con 1 más. Entonces, de esta manera, con ese que le prestó el oxígeno, tiene su estabilidad al igual que este otro hidrógeno. ¿Cómo se simboliza esto? Mediante. Esta sería la estructura de Lewis y esta sería la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada es hidrógeno, una rayita, oxígeno, hidrógeno, otra rayita. ¿Qué quiere decir? Que este oxígeno está compartiendo un par de electrones con este hidrógeno y un par de electrones con este otro. ¿Lo vemos? Analicemos ahora la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno. ¿Cómo están unidos esos 2 átomos de oxígeno? ¿Cómo se unieron? ¿Cómo se enlazaron? Vamos a dibujarle sus 6 electrones. Y si tiene 6, necesitan que le preste 2. Y a su vez este necesita que le presten 2. Entonces, ¿cómo lo simbolizo esto? Con 2 rayitas, porque se están prestando 2 pares de electrones. Este es un enlace covalente simple.
Siempre, ¿por qué? Porque se prestan un solo par de electrones. Y este es un enlace covalente doble. ¿Por qué? Porque se prestan dos pares de electrones. Y si ahora analizáramos la molécula de nitrógeno, si yo hago la configuración electrónica del nitrógeno, que acá no la tengo, pero si nosotros la hacemos, vamos a ver que en su último nivel de energía tiene 5 electrones. ¿Cuántos le falta entonces? Le faltan 3. Quiere decir que ¿cuántos van a compartir? Van a compartir 3 electrones. ¿Lo ven? Es un enlace covalente triple. Y esas son todas las posibilidades que tenemos en los enlaces covalentes. Que se presten un par de electrones, que se presten 2 o que se presten 3. ¿Quiénes van a formar enlaces covalentes? Los elementos químicos que tengan en su último nivel de energía 5, 6 o 7 electrones. Si tienen menos electrones y se enfrentan a otro tipo de átomos, ya vamos a ver que pueden formar enlaces iónicos, para los cuales tienen que formar iones. Se los va a explicar Jorgelina. Ahora bien, en esto que tenemos acá, hay una cosita más que tenemos que mencionar. Estas son moléculas, ya no son más átomos solos, son moléculas. ¿Por qué? Porque son átomos unidos, ¿sí? Son moléculas. Estas moléculas pueden ser polares o no polares. ¿Qué quiere decir? Que toda esta nube de electrones que se están prestando pueden estar más desplazadas hacia un lado o hacia otro según la fuerza o electronegatividad que tenga un elemento químico. En estos dos casos, como se trata del mismo elemento químico, la molécula es no polar, que quiere decir que no hay polos, es no polar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el mismo elemento, entonces ninguno tiene más fuerza que el otro para desplazarlos en una nube de electrones. En cambio acá, en el agua, hay un elemento que es más electronegativo que el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay oxígeno y hay hidrógeno, son distintos elementos. Entonces, todos estos electrones que si bien se están compartiendo, están más desplazados hacia un lado que hacia otro. Por eso la molécula de agua es polar. Y por eso el agua es buena conductora de la electricidad. ¿Sí? Por eso el agua conduce la electricidad eléctrica. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos serían los enlaces covalentes. Hay dos tipos más de enlaces que ocurren siempre con la misma intención, cumplir la regla del octeto, y que ocurren siempre que se enfrentan elementos o átomos entre sí.